escrituras y restricciones a la propiedad. Vamos a revisar la pregunta 1. ¿Qué tipo de servidumbre brinda a una compañía eléctrica derechos a instalar y mantener las líneas de electricidad? Personal. Una servidumbre personal es la que beneficia a una compañía que presta servicios básicos, tales como cable, electricidad, gas o internet, pero nada relativo con la propiedad en particular, sino más bien al uso de poder instalar determinados servicios. La pregunta 2. ¿Los gobernadores pueden tomar la propiedad de un dueño que ha muerto sin herederos a través de un proceso llamado reversión al Estado? Recordemos que reversión al Estado se genera cuando el propietario muere sin herederos y sin dejar testamento. O sea, ninguna propiedad puede estar sin el cuidado, mantenimiento y obviamente, por ejemplo, en el caso de pagar los impuestos también. Entonces, si el propietario por alguna circunstancia no ha dejado establecido a través de un testamento quién puede asumir su propiedad, quién puede heredar la propiedad, obviamente tiene que revertirse al Estado. Para que una escritura sea válida, el cesionario tiene que ser capaz y 2 testigos deben firmar el instrumento. La ley establece que una escritura debe ser firmada por un donante competente y 2 testigos para que sea válida. Quien recibe una escritura puede no ser competente, pero quien la firma, quien la transfiere o quien la cede, obligatoriamente tiene que ser competente. El tipo de formulario utilizado más comúnmente para despejar problemas en el título de bien inmueble es la escritura de renuncia. Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, el Quitclaim Deed, es exactamente lo mismo que estamos hablando, la escritura de renuncia. Una escritura de renuncia es un tipo de escritura en la que se tiene algún tipo de interés por un reclamo o título en un bien inmueble que el vendedor es el dueño. Esta forma de escritura es recomendable para limpiar problemas existentes o potenciales problemas. Problemas existentes como nubes en el título, algún nombre mal escrito, dirección, en fin. Por ejemplo, se utiliza mucho cuando una pareja se está divorciando, los dos están en el título, uno de los dos desea quedarse con el título, entonces el juez le sugiere o le pide que hagan un Quitclaim Deed para que renuncie su derecho y le transfiera el total de los derechos a la persona quien pues ha decidido, según sentencia del divorcio, que se va a quedar con la propiedad. Dice, si el contrato de compra-venta no especifica el tipo de escritura que se otorga, el vendedor debe otorgar una escritura de garantía general. Si en un contrato de venta no se especifica qué tipo de escritura va a entregar el vendedor, la ley de Florida requiere que el título de propiedad sea transferido con garantía general. Dice, el proceso que implica apropiarse de un inmueble conforme al derecho de expropiación se denomina indemnización. La expropiación es el derecho que tiene el gobierno de tomar una propiedad privada para un propósito público bajo el derecho de dominio eminente. Sin embargo, para que el gobierno pueda realizar su derecho de expropiar, obviamente tiene que indemnizar, pagar un honorario, obviamente el valor de la propiedad. Por eso el término indemnización, porque el gobierno tiene que pagar primero al dueño antes de hacer la transferencia. El tipo de escritura en la cual el cesionista no garantiza el título de ninguna manera, excepto contra los actos del cesionista o de sus representantes, se denomina escritura especial de garantía. Este tipo de escritura es la que el cesionista no garantiza el título de ninguna manera o forma, excepto respecto a los actos del cesionista. ¿Dónde aplica este tipo de escritura? Por ejemplo, cuando una persona es representante legal de un developer y esa persona ha sido representante legal por 3 o 4 años. Entonces, durante el tiempo que esa persona fue representante legal, es que va a garantizar por todas las escrituras
que suscribió él como representante de la compañía. A partir del momento que renuncia, obviamente no responde por lo que haga otra persona luego de que esa persona deje de ser el representante. La cláusula contra derechos de garantía en una escritura ha sido diseñada para garantizar que el cesionista no ha gravado la propiedad de ninguna manera, excepto según se indica en la escritura. La cláusula contra derechos de garantía ha sido diseñada para garantizar que la escritura no tiene ningún otro tipo de gravamen excepto los estipulados en la escritura. Normalmente nosotros firmamos la escritura hoy día, por ejemplo, y más o menos en 8, 10 o 15 días va a estar en el TIC, va a estar registrada en el récord público. La intención es que, obviamente, antes de este tiempo del día de la escritura, por ejemplo, la persona que está vendiendo, en este caso el vendedor, no haya puesto un gravamen a la propiedad, no haya hecho un préstamo, no se haya generado un gravamen en la propiedad, porque del día del cierre hasta que se registre, obviamente van a pasar algunos días. Al responder preguntas relacionadas con la calidad del título, los titulares de licencia de bienes raíces deben aconsejar a los posibles compradores que consulten a su abogado u obtengan un seguro de título. ¿Okay? Cuando en el ejercicio de la profesión los agentes de bienes raíces reciben preguntas acerca de las condiciones del título, les tienen que aconsejar que consulten con un abogado para que examinen el título o que obtengan una garantía de título. Recordemos que nosotros como agentes de bienes raíces, al ser facilitadores del proceso, no podemos dar ningún tipo de garantía o actuar dando una opinión como si fuéramos un abogado, porque eso no es parte de nuestra profesión. La cláusula de toma de posesión de una escritura especifica que el cesionista verdaderamente es dueño de la propiedad y tiene derecho a venderla. La cláusula de toma de posesión de una escritura promete que el cesionista es dueño y tiene el legítimo derecho de vender la propiedad. La disposición de una escritura donde nombra a las partes y contiene la cláusula de otorgamiento se denomina premisas. La sesión de premisas en una escritura es donde se colocan los nombres de las partes y la fecha de la escritura. La fecha debe ser obviamente la fecha de ejecución del cesionista. Un propietario incluso incluyó una condición en la escritura que estipula que no se podrá levantar un edificio comercial al menos hasta el 2020. Este es un ejemplo de restricciones de escritura. Las restricciones de la escritura son parte de la escritura. Existen dos tipos: restricciones públicas, como el poder de policía, expropiación, derecho de cargos impositivos, y restricciones privadas. En el caso de restricciones privadas, son las restricciones de escritura, servidumbres, alquileres o gravamen. Recordemos los dos tipos de restricción. Un ejemplo del derecho de garantía sobre la titularidad de un bien inmueble no incluye una cláusula de premisa en la escritura. Ya sabemos que en cuanto a las cláusulas que se ponen específicamente en la escritura, ¿okay? En cambio, un gravamen es un derecho o interés legal otorgado a un acreedor o una entidad gubernamental para abonar una deuda de un bien específico que pertenece al deudor. Los gravámenes pueden ser voluntarios o involuntarios. La póliza de seguro de título para el prestamista es asegurada por el balance del préstamo y es transferible. Esta es una de las características de las pólizas de seguro. ¿Okay? Normalmente se emite por el monto de la deuda impaga de la hipoteca. Esta póliza protege al prestamista en caso de defectos del título. A diferencia de la póliza del propietario, la de la póliza del prestamista es transferible, ¿verdad? Recordemos que la póliza del deudor se emite por el precio de compra y no es transferible. En cambio, la póliza del seguro de título del prestamista es transferible y obviamente se cubre por el balance del préstamo. ¿Y por qué es tan transferible? Recordemos porque normalmente el prestamista vende las hipotecas en un mercado secundario. ¿Qué gravamen tiene mayor prioridad?
los impuestos de la propiedad vigentes a partir del 1 de enero del 2017. O sea, obviamente ustedes van a tener diferentes opciones. Ustedes recuerden que los impuestos se generan del 1 de enero de cada año al 31, ¿okay? Al 31 de diciembre. Los impuestos sobre las propiedades son superiores a cualquier otro gravamen. Los 3 gravámenes superiores son el gravamen sobre los impuestos, del 1 de enero obviamente de cada año. El segundo, el gravámenes especiales, cualquier obra pública. Y el tercer gravamen sobre impuestos sucesorios al momento de fallecimiento. Para que recuerden, un negocio tiene un alquiler variable a 5 años para una unidad de un edificio de oficina. En el primer año de alquiler debe ganar 21.50 por pie cuadrado sobre un índice inicial de 189. El índice aumenta a 195 al comienzo del segundo año. ¿Cuál es el nuevo valor de alquiler? Esto vamos a hacer una regla de 3 simple, 21.50 cuando el índice es de 189. ¿Cuánto será si el índice sube a 195? Entonces en este caso multiplicamos 21.50 por 195, nos va a dar 4.1925. Lo dividimos para 189 y obtenemos cuál es el valor del arriendo mensual, que en este caso será 22.18. Dice, una pareja casada firmó un contrato para comprar una casa en una subdivisión residencial. Cuando la pareja ordenó que se realice el levantamiento catastral del lote antes del cierre, se determinó que el contratista había construido el garaje 3 pulgadas dentro del límite oeste del lote del vecino. El garaje en su ubicación actual es un ejemplo de usurpación. Usurpación se produce cuando otra persona toma posesión de un bien, cerramiento, garaje o límite de lindero. ¿Okay? Esto no es muy común, pero sí se puede generar de que la persona que haga el levantamiento se equivoque, o del arquitecto o un ingeniero que está construyendo inicie la construcción en el lugar equivocado. La pregunta 18 dice, cuando un paso hacia una propiedad se ha utilizado continuamente sin interrupciones durante más de 20 años, se genera una servidumbre por prescripción, ¿okay? Tales cuando el uso de una propiedad de otro, tales como calles, ha mantenido de manera abierta y continua, sin interrupción, por más de 20 años, se crea una servidumbre por prescripción y tiene que ser reconocida. Porque obviamente luego de 20 años una persona que ha ocupado una propiedad usado, obviamente puede solicitar a la corte, tiene que ser un proceso judicial a la corte, que se le adquiere legítimo derecho por prescripción. Poco tiempo después del fallecimiento de un hombre se descubrió una escritura en su escritorio. La escritura pertenecía a la casa del hombre y dejaba la propiedad a una entidad de caridad. El hombre tiene un hijo vivo, Andrew, que descubrió la escritura. El hombre no dejó testamento al fallecer. En base a esta información, la casa le pertenece al heredero legal porque la escritura nunca fue entregada y aceptada. Una transferencia se genera cuando el cesionista entrega el título de la propiedad y el cesionario acepta la transferencia, ¿verdad? El hombre tuvo la intención de regalársela a una entidad de caridad, sin embargo, la escritura nunca fue suscrita y tampoco fue registrada. Por tanto, la propiedad le corresponde a su único hijo heredero. Un negocio de venta minorista se alquila un espacio en un centro comercial. El alquiler tiene un alquiler base de $2.000 por mes más 5% de las ventas brutas anuales que superen $400.000. ¿Cuál es el alquiler anual del negocio si las ventas brutas anuales fueron $550.000? ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Verdad? Las ventas brutas, $550.000, ¿verdad? Pero recordemos que dice el ejercicio que sobre los 400 es que se va a pagar
el porcentaje. En este caso restamos 550 de 400, nos va a quedar 150.000, que será el excedente sujeto al pago de 5%. Multiplicamos por 5%, 7.500, ¿ok? Esto es lo que se va a pagar por excedente. Ahora, los 12 meses por $2.000 mensuales significa 24.000 más los 7.500 de excedente, nos da como resultado 31.500. Hasta ahí este capítulo, el del material de las preguntas de esta unidad. Recuerden que si tienen alguna pregunta me pueden enviar un texto o un email para poderlos ayudar.